Yo creo que el Museo del Lencero, como otros museos, tienen la función principal de hacer preguntas sobre el propio pasado. Bueno, precisamente como esta hacienda tendría ya casi 500 años de existencia, hay toda una serie de momentos que son relevantes para la historia, para la evolución de este emblemático sitio. Se funda como una venta que estaba a mitad de camino real entre el puerto de Veracruz y la Ciudad de México. Lo que hoy vemos en el aspecto constructivo no necesariamente era lo que estaba en el siglo XVI, cuando fue un mesón a las orillas del camino entre la ciudad de Veracruz y México, pasando por Jalapa. Una parte de la arquitectura vernácula de esta región tiene que ver con estos corredores o andadores, con sus aleros, con sus tejados, con sus amplios corredores a la orilla del camino, donde los caminantes podían pasar la noche, que descansaran sus bestias, guarecerse de estas inclemencias del tiempo, del sofocante calor del clima de la costa o de las lluvias y del clima un poco más frío que conforme el camino va avanzando y va subiendo, se va sintiendo. Entonces, eso le da pues singularidad a las construcciones que se establezcan en este lugar. Era la adaptación a este clima. Fue evolucionando hasta convertirse en una hacienda cañera. Ya mucho más después se convierte en una hacienda cafetalera, pero también se dedicó a la alfarería y también, pues dado que es una zona donde pues, abunda el agua, se convirtió en una fábrica de hilados y tejidos. La arquitectura pues es reflejo de todas estas actividades económicas y de las costumbres también que europeos traen para adaptarse a las condiciones que hay en estos territorios. Y sí están todas esas actividades que realiza y que se van perdiendo conforme pasa al siglo XX porque los tiempos transforman. Hacia principios del siglo XIX probablemente ya no funciona, ya no hay certeza de que se trabaje con el mesón porque van cambiando, hay traspasos de propiedad, evolución en esta propiedad. Varios de los propietarios hablarían de la historia de la región y de los vínculos de la región con otros espacios del país. El gancho es la figura de Antonio López de Santana. Es en la hacienda del Lencero, fue propiedad de Santana como 16 años más o menos, ¿no? Históricamente Santana ha sido un personaje controvertido en la historia del país. Sin embargo, creo que sí hay que reconocer que Santana fue todo un personaje, incluso podría yo decir que enigmático. Seguramente se piensa que Santana se le puede calificar de vendepatrias o de traidor. Decían, vendió parte del territorio. A Santana hay que entenderlo como lo que es. Es el reflejo de su tiempo, es el reflejo de la sociedad. Él nace en la ciudad de Jalapa en 1794, precisamente en lo que hoy es la calle de Jalapeños Ilustres, en una casona del centro de la ciudad. Empieza a brillar como militar en el ejército del rey antes de la independencia y posteriormente con una figura regional muy reforzada por su liderazgo, por su posibilidad de entablar relaciones con los grupos de poder dominante en el siglo XIX en Veracruz y por su ambición, por supuesto. Una investigación de Gilberto Bermúdez Gorrochotegui sobre sus propiedades, por ejemplo, nos muestra que él se dedicó como buen político, ¿verdad?, a lo largo de buena parte de su vida a acumular propiedades. No solo en esta región, sino en otras del estado de Veracruz. Compraba, vendía para sacar ventajas. Este fue el destino también con el Lencero, es decir, una hacienda muy codiciada, con valor económico importante, por estar situada a la orilla del camino y por tener una posición estratégica. Cuando él adquiere esta hacienda, él ya es presidente de la República,
la adquiere, según tengo entendido, en 1842 por compra que le hace a Francisco Caraza. Y entonces tendría alrededor de, no recuerdo si 700 hectáreas, y él la hace evolucionar y llega a tener pues más de 1.500 hectáreas. Sin embargo, no vive propiamente en esta hacienda. Él pasa temporadas aquí, porque bueno, obviamente siendo presidente, pues viajaba, salía y tenía otras haciendas, no era la única hacienda que tenía la hacienda de Manga de Clavo, tenía la de Boca del Monte y otras más. Es verdad que él no era una gente muy estable para estar en un espacio. En realidad las haciendas que él tuvo, en el caso de las que importan en Veracruz, que sería Manga de Clavo, cerca del puerto de Veracruz, y esta, son haciendas como tipo una casa de descanso y con cierta producción, porque también tenía buen ojo para eso. Y muchas veces en los movimientos en donde se levantó en armas y jaló partidarios, su clientela, la famosa jarochada en principio, bueno, pues sí, la alimentaba con una hacienda como esta, eso les daba. Pues yo creo que Antonio López de Santana, con ese buen ojo que tenía para comprar y vender, además de para apostar a los gallos, en estas 11 veces que Santana fue presidente, como que no le tenía mucha afición a quedarse en la Ciudad de México. Su vida política y su vida militar hacían que transitara entre la Ciudad de México y Veracruz, como en una dinámica de, bueno, alcanzo el poder, pero me canso rápido y me regreso, y desde mi sitio de zona de confort, diríamos ahora, pues gobierno o manejo los hilos del poder. Compra esta hacienda en medio de levantamientos, como fue esa parte tan convulsa del siglo XIX. Entonces, pues llegaba, estaba un tiempo y tenía que salir por cuestiones de su carrera militar y política. Si uno ve más o menos la década de los 40 y los 50, cuando él es dueño de esta hacienda, y los movimientos militares o revueltas en las que anduvo estando en la presidencia, peleando como la guerra contra los norteamericanos, la hacienda le proveía. En los eventos de la guerra del 47, también pues en algún momento utiliza la hacienda como parapeto militar. La invasión norteamericana implicó la subida de fuerza extranjera para alcanzar el altiplano por la ruta de Jalapa. Y fue muy difícil el sentido de patria y las discusiones entre ser una república federal y ser una república centralista, como que dificultaron la unidad nacional para enfrentar a un invasor. No parece haber nada que los detenga. No lograban como cuajar una buena defensa. Y a pesar de lo que había pasado con la guerra de Texas y a pesar de la prisión en Estados Unidos, Santana estaba aquí. Santana regresó de la Ciudad de México y llegó a Jalapa tratando de parar a los norteamericanos y de levantar un ejército y de reforzar lo que el gobierno de Veracruz no había hecho. Y las reuniones que comenzó a tener con algunos las tuvo aquí, en el Encero. Algunos integrantes del ayuntamiento se trasladaron de Jalapa a la hacienda del Encero para hablar con él. Los jefes militares, la guarnición de jalapeña, lo que se podía. Este fue el punto donde él congregó eso. Para eso también le servían algunas de sus propiedades, en este caso el Encero, ¿no? Pero, pues bueno, todos sabemos que la derrota ante los norteamericanos en la batalla de Cerro Gordo, pues hace que Santana salga por un tiempo incluso del país, ¿no? Entonces, esos ires y venires hacen muy inestable su presencia en estos lugares. Se perdió la batalla de Cerro Gordo, sí, y él ya no regresó aquí, pero la hacienda nos permite ver al personaje. Es poco el tiempo que está aquí, pero marca la historia de México y marca la historia de Veracruz. Él pues pierde la hacienda debido a los conflictos que había en la nación, la pierde en 1856. Y bueno, la hacienda la confisca el gobierno federal y de ahí la vuelve a poner a la venta.
para 1856. Ignacio Comonfort, presidente sustituto con la revolución de Ayutla. Esa revolución acaba con la última dictadura de Antonio López de Santana, pues vienen los liberales y confiscan los bienes primero de Santana y luego del resto de los que eran partidarios suyos. Y pierde la hacienda, sale a la venta, la compra familias cercanas en el entorno de Jalapa, como los Gorospe en principio, después los Caraza, ¿verdad? Y solo son 16 años. Y a pesar de eso, a través del análisis de este espacio, uno puede ver cómo se transforma la nación. Hoy vemos edificios que son los principales de donde vivía el dueño y también la casa del administrador. Son propiamente los edificios que hoy tenemos a la vista. Las casas son amplias, generosas, con portales, con columnas, en donde vemos algunos elementos característicos de la arquitectura tanto colonial como del siglo XIX. La capilla, que obviamente es un edificio fundamental, dadas las características de costumbres y hábitos religiosos que tenían los españoles, fundamentalmente en la época colonial. En el caso de la capilla, podemos ver claramente que le fue agregado un pórtico en donde observamos unas columnas monumentales conocidas en la arquitectura como columnas paladianas. Son columnas que se usaron sobre todo en la etapa neoclásica de la arquitectura y estas columnas llevan sobre ellas un entablamento, un arquitrabe, un friso, sus cornisas, una balaustrada que va por encima y unos jarrones que ornamentan este pórtico. El friso lleva metopas y triglifos. Esto era usual en la arquitectura, sobre todo del neoclásico, pero en este caso está ornamentada con motivos religiosos. Es decir, aparecen los triglifos, que son 3 líneas verticales y se van alternando con un cáliz, aparece una hostia y al centro de ella una cruz con un halo resplandeciente detrás de ello. Entonces, habla de las motivaciones religiosas que se dan en este edificio. La capilla actual que el museo muestra es una capilla probablemente una construcción de tipo colonial, pero el frente, que parece como una columnata, como si fuera griega, eso lo hizo Santana cuando se casó con Dolores Tosta, para mostrarle a Dolores Tosta que la quería mucho, ¿no? Entonces hizo ahí un cambio para quitar un poco la imagen colonial. Es notorio que quedando él viudo de su primera esposa, no se cumplía todavía ni el año de que había quedado viudo, y se casa por poder con Dolores Tosta. Aquí el cura Campomanes, que era el párroco de Jalapa, finaliza la unión, la hace efectiva aquí en la Hacienda del Lencero, ¿no? Para mí el sentido de un museo como esto es agarrar un pasado que parece que no me atañe para llegar a un presente de un nuevo milenio, un siglo XXI, donde todo parece ser electrónico y sin embargo, atrás de todo eso está ese pasado que está aquí, ¿no? Es un pasado que a través de la Hacienda se ve lo que es la formación del Estado Nacional. Sigue la historia porque hay varios dueños en esta hacienda, son alrededor, según nos informan, más de 27 propietarios, pero pues quizá uno de los más connotados, o ciertamente de los más connotados, fue el presidente Antonio López de Santana. Y después de Santana hay cosas que son mucho más cercanas y que van explicando inclusive nuestro presente. El Lencero para mí implica recontar la historia desde perspectivas más novedosas y cercanas para que quienes nos oyen no les dé un poco de pereza venir, que en un momento dado disfruten de recordar nuestro pasado desde perspectivas diferentes de los que nos brinda la historia nacional.